Arzobispo de la Arquidiócesis de Guayaquil. Yo, Juan José Vallas Gutiérrez, con cédula de identidad número 091-5265-060, bautizado en la provincia de Santa Elena, en la fecha del 17 de agosto de 1990, me dirijo a usted, en atención a los deberes y atribuciones que le confieren en los cánones 381.1 y 393 del Código del Derecho Canónico. Mi caso sucedió cuando yo tenía 16 años. Yo estaba, justamente me cambiaron de colegio, porque yo era muy relajoso, loco. Hacía demasiado bullying, yo era demasiado violento. Me cambiaron al colegio Espíritu Santo y ahí fue que en un retiro espiritual que ofrecía el colegio, estaba este sacerdote que se llama Luis Intriago. Bueno, ex sacerdote porque ya el Vaticano le quitó el sacerdocio el día de hoy, ¿no? Y él me comenzó a hablar frente a todos, de la felicidad, de cambiar el mundo. Y obviamente tú eres un pelado que me gustaba mucho el punk, me gustaba mucho el ska, y era como que, brother, el mundo está en la verga, hay que cambiarlo. Entonces uno es súper idealista. Y el man se agarró de eso y me dijo, mira loco, si realmente quieres cambiar el mundo, llámame. Y si no quieres hacerlo, pues fresco, no importa. O sea, era una carnada, pero maldita, al ego. Obviamente lo llamé y pasó el proceso, loco. O sea, el man primero, que mucha gente no sabe, que cree que, dicen como que cojudos, o sea, les hizo esa huevada y no sabían que estaban atendiéndose. No, o sea, de primera mano no te hacía la dinámica. Primero te hacía análisis psicológicos, te estudiaba, te hablaba de la Biblia relacionado con temas normales como la felicidad, como Dios, como ciertas cosas, y era, bueno, o sea, me parece razonable porque está mezclando la vida cotidiana con Dios, entonces me parece que está bien. Y poco a poco iba avanzando hasta que llegamos a la primera dinámica, que me acuerdo muy bien. El man me dijo como que eran casi la 1 de la mañana. Y me dice, mira flaco, vamos a hacer una dinámica, pero primero de eso vamos a confesarte. Entonces me confiesa, me dice, bueno, este es el momento un poco santo, este momento, porque hiciste la cita bíblica que dice, cuando 2 o más personas estén en mi nombre, yo voy a estar aquí, refiriéndose a Jesús. Entonces tú decías, yo creo que este momento es muy, muy importante porque me va a ayudar a mí y a conocerme con Cristo. Y dijo, bueno, yo voy a hacer la función del mundo y del diablo y tú vas a ver qué tanto pruebas tu fe. Y yo dije, bueno, vamos a ver. No sabía en qué consistía. El man entró a su cuarto, me dijo que entrara con él, abrió el closet de su cuarto y sacó una mochila donde tenía vendajes, tenía sogas. Dijo, bueno, comenzó a amarrar. Y mira, tú no vas a llegar hasta el final, tú no amas a Cristo, y me comenzó a amarrar. Y notó que me impactó, loco. Y ese fue el quiebre para el man, porque me dice, ah, bueno, espérate un rato, paremos esto. Y entonces hizo un análisis y me decía, las cuerdas son el pecado y esto es lo que te amarra. Y tú no estás dispuesto a amar a Jesús porque las cuerdas te amarraron y te asustaste. Y es lo mismo que harías con Jesús, una manipulación pero maldita. Poco a poco fueron aumentando las dinámicas hasta llegar al último proceso, que es el que ya todos saben, es completamente desnudo, amarrado de pies y manos, vendados los ojos, amordazado la boca, golpes con este calzador en las costillas, me electrocutaba contra el filo de una puerta que agarraba corriente, o sea, me hacía llaves de jiu-jitsu, todo mientras el man estaba en boxer, pues, cachos. ¿Y esto sucedió más de una vez? Claro, full veces, o sea, son tantas que ni recuerdo. Es más, la manipulación fue tan grande que yo no reconocía esto como abuso sexual, sino hasta la última vez que me pasó esto fue en el 2009. Y cuando yo decidí, cuando tomé conciencia, fue en el 2013. Justamente cuando estaba dialogando con una amiga mía, estábamos tomando un café y mi amiga de la nada comienza a llorar y me explica que ella fue violada a los 5 años por su tío. Y cuando ella comienza a llorar y me abraza, yo también comienzo a llorar. Y digo, verga, o sea, hago flashback. Y yo fui abusado, loco, qué chucha, o sea, y comencé a llorar y yo no sabía qué hacer, no sabía qué pasaba. No te niego, al principio estaba lleno de ira y quería solucionar las cosas pero de manera rápida y violenta porque quería que tuviera una solución. O sea, este man seguía libre, seguía con jóvenes y todo, sigue hasta el día de hoy, pero quería hacer algo. Entonces... ¿Aún tiene esos grupos de jóvenes que salían? El movimiento Vida Cristiana, que era el movimiento que él asistía, que él formaba parte, mejor dicho,
que considerablemente también, mira, los casos de abuso sexual y de tortura en Perú son también por el Sodalicio Vía Cristiana, que también son los organizadores del movimiento Vía Cristiana. Y él conoció al dirigente que hoy día también está denunciado por tortura y abuso sexual en Perú y a nivel internacional. Entonces, es como una especie de Opus Dei, pero un poquito más, como que recién nacen. O sea, los separaron del movimiento Vía Cristiana porque ya se vieron en negras y dijeron ya no podemos hacer nada al respecto. Pese a que sabían mucho antes de que me pasara a mí, pasaron muchos casos con él, no dijeron nada, pero bueno, decidieron separarlo. Y él decidió crear su propio grupo, que el día de hoy él todavía sigue teniendo su grupo de seguidores que van a su casa. Es más, se han tomado fotos y las han subido a Twitter, loco. Él tiene el descaro de exponer a sus trofeos en redes sociales. Los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, sea de cualquier condición social, son vulnerables a que los adultos que tengan cualquier tipo de relación con ellos sean adultos que sean sus cuidadores, que pueden ir desde papá, mamá y abuelos y tíos y etcétera, etcétera, como este otro caso de asistir a una academia por el afán que se tiene de prepararse en algo, o sea, en cualquier espacio. Y bueno, y el caso de la iglesia, ¿no? Que es el caso que yo más he profundizado, que uno con las iglesias se tiene un vínculo muy importante en la vida de los seres humanos, porque es un vínculo espiritual, un vínculo de fe. Y uno se va para allá, sinceramente, a cumplir con eso, diríamos, a realizar ese afán que tenemos como seres humanos y encontrarnos con que en vez de que eso ocurra, y más bien aprovechándose de ese rol que tienen espiritual, y Juan José, me imagino, les habrá contado cómo se manipula justamente esa creencia, esa autoridad moral que tienen los sacerdotes para no solo cometer el abuso, sino culpabilizarles a los propios niños o adolescentes de que les han hecho cometer ese pecado, ese crimen a los propios niños. O sea, es demasiado complicado, es demasiado perverso el mecanismo que utilizan los curas y la iglesia en encubrir, porque no nos podemos olvidar que en este asunto no solo hay el abusador, sino hay la iglesia encubridora, y que por más que se propague todo lo que Francisco, el Papa, dice en respecto a este tema, no hay un solo paso importante de avance que se haya hecho, ni un solo paso, y eso lo podemos discutir en cualquier momento. Entonces, usted me preguntaba, los sujetos que más proclives son los niños, niñas y adolescentes. En el caso de la iglesia son niños varones. En el caso del incesto y del sistema educativo, en el sistema educativo niños y niñas, y en el caso del incesto más niñas. O sea, estamos haciendo una investigación aquí en el Ecuador, justamente como COCACEN, que esperamos que pronto, no sé en cuánto tiempo podamos tener ya resultados, pero más o menos este tipo de tendencias se van a confirmar. ¿Y en qué ámbitos pueden ser estos niños, proclives de ser víctimas? En cualquiera, como acabamos de ver. O sea, puede ser en cualquiera de los espacios cotidianos de los niños, donde que un adulto esté esté bastante mal de la cabeza y esté dispuesto a cometer, lo va a hacer. Por eso es que es tan importante que este tema se siga conversando, se siga difundiendo. Un amigo de Guayaquil fue el que contactó a Felipe, y Felipe fue el que llevó a Sara que me conozca. Y ahí estuvimos dialogando hasta que fuimos a Roma, fuimos a protestar, fuimos a la Congregación de la Doctrina de la Fe para que nos dieran mis documentos. O sea, fue bastante fuerte y bastante proactivo todo lo que hicimos allá en Roma. Tomamos acciones en concreto. Creo que gracias a estas personas que conocí, o sea, hemos buscado resolver estas situaciones. Es más, hoy día
con la participación que hemos tenido en las conversaciones, participo actualmente en la Comisión de Defensa de la Niñez, de la Protección de la Niñez, en la Asamblea Nacional, que asistimos una vez al mes por lo menos, a tratar de solucionar los temas de la violencia infantil y cómo resolverlos en el ámbito de salud, en el ámbito del educativo, en los diferentes ámbitos, porque hay hasta escuelas de ballet que han pasado por esto y son casos que no tienen solución hasta el día de hoy. Juan Bayas como persona está realmente cumpliendo un importante rol, a pesar de que los chicos, los otros víctimas en Guayaquil, no se han animado todavía a hacer la denuncia y a sumarse a estos procesos. Yo personalmente me fui un día a Guayaquil a reunirme con ellos, ya he perdido un poco el contacto porque tampoco les puedo presionar, pero Juan, usted ha visto que solo ha dado la cara por este tema y también solo se representa y está participando dentro de este proceso. Un tipo de activismo también. Está, exacto, o sea, él es tal como cualquiera de las asociaciones, aunque se represente solo, pero él está y además cumpliendo con todos los compromisos que tenemos como coalición, ¿no? ¿Y cada cuánto vienen por acá? Lo usual es una vez al mes. Venimos una vez al mes. Vienen diferentes como dirigentes políticos. Por ejemplo, la semana pasada fue la Fiscalía General del Estado. Va la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Salud. Hoy día creo que va a estar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, los dos. Pero vienen los ministros. A veces es turno porque no vienen los ministros y con las personas que se tienen que hablar son con ellos, no con los delegados. Claro. Entonces para nosotros sí es un poco fuerte. Por ejemplo, el mes pasado fue la reunión con la Fiscalía, pero la fiscal no fue. Y fueron unos delegados que fueron a dar una exposición de cuántos abusos sexuales infantiles habían sido resueltos y que estaban trabajando bien. Pero decir que están resueltos no quiere decir que sean a favor de los niños, porque muchas veces es a favor de los afectados. Entonces, cuando yo era en esa exposición yo les dije cómo es posible que ellos digan que trabajan a favor de la niñez o las investigan de la manera correcta, adecuada para poder resolverlo. Si por ejemplo esa misma semana fue cuando vendieron a un niño en Guayaquil, el papá lo vendía por $40 en redes sociales para que otra persona tenga relaciones con él. Entonces, y lo llevaron a la fiscalía, bacán. Cuando resolvieron, la fiscal dijo que no había pruebas suficientes y que el señor era libre. Y lo dejaron libre. Pues, entonces, ¿cómo es posible esa pendejada? O sea, me dicen que resuelven los casos, pero no se ve así. O sea, pasó este caso de esta chica que fue violentada aquí en Las Chiris. Y estaban alegando que no era violación porque no había acceso carnal. Entonces, ¿cómo es eso, loco? O sea, utilizaron botellas, utilizaron tacos de billar. O sea, lo que hablamos es que hay mucha negligencia de parte de los fiscales y que no hay personas especializadas. Es como les comentaba también ayer. O sea, uno de los problemas también es que el sistema político también tiene sus violadores y abusadores sexuales y eso también impide que las leyes puedan progresar. Si no, ¿por qué más no van a permitir leyes? ¿Por qué no va a ser más rigurosa la ley? ¿Por qué no ponen muchos más años para un abuso sexual? O sea, por ser microtraficante te pueden meter unos 10 años por microtraficante, pero por abuso sexual te pueden meter unos 5 años. Y abuso sexual infantil. El caso Sevi lo quisieron resolver porque eran 18 niños que fueron violados, loco. Y dijeron que la fiscal decidió que todos los casos, las 18 denuncias, le iba a coger como una. Lo fallaron, o sea, decidieron que el violentador era culpable y como una sola víctima le dieron 5 años, loco. Cuando las culpas son acumulables y serían muchísimos más años. Pues imagínate, 18 niños, loco. También se mencionó que este caso, los niños en cámara de Gesell dijeron que les tomaban fotos, loco, y que habían 2 profesoras más. Entonces, ¿por qué el caso no se abre por pornografía infantil?
y cómo se relaciona, o sea, mira el caso de Guayaquil con el señor que quiso vender a su hijo en redes sociales. Y después, a la semana siguiente, en Santa Elena también el mismo caso de un papá que quiso vender a su hijo. O sea, la pornografía infantil es fuerte aquí en Ecuador. Pero ¿qué pasa? No. Dicen que las denuncias son particulares, que nadie puede ir más allá de lo que se está denunciando. Como yo supe mencionar, ¿cómo es posible que en mi caso todo el mundo sepa que hay denuncias internas dentro de la Iglesia Católica? ¿Y cómo es posible? Porque le mencioné a la fiscal general del Estado, Salazar, le dije que para mí era muy importante que si a ellos les interesa realmente cuidar a la niñez, ¿por qué no se fiscalizan todos estos documentos que están dentro de la iglesia? ¿Por qué pasa? Cuando pasa algo con un sacerdote, le dicen, ¿sabes qué? Vaya a denuncia a la arquidiócesis, vaya a denuncia a la curia, y esas denuncias son internas. Y ellos tienen su propio como que juicio, porque tienen su derecho canónico, que es su propia ley, que no les prohíbe denunciar a la justicia estatal. Entonces la mamá me dijo como que no, es que solo las denuncias pueden hacerse siempre y cuando la víctima quiera hablar. Pero vamos, o sea, las víctimas muchas veces no hablan. O sea, yo me tardé muchísimos años en hablar. Y hay muchas víctimas que no hablan por miedo, o no hablan porque no han superado esas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que ese diálogo sea tan ligero de parte de la fiscal? Para decir que no, es que las víctimas tienen que hablar. No, es que, discúlpame, loco. O sea, si hay algo que está mal y no estás seguro de eso, y la fiscalía tiene la potestad para poder investigarlo, en este caso la Iglesia Católica, todo el mundo sabe que las denuncias son internas, ¿por qué no se hace algo? ¿Por qué no se procede para quitar a esta gente que sigue en la calle? O sea, en mi caso, este sacerdote sigue en la calle, sigue con los chicos invitados a comer yogur, a tomar helado, o sea, lo que sea, pero sigue en la calle. Entonces, yo lo que me doy cuenta es que aquí realmente hablan mucho de querer ayudar, pero realmente en acciones no concretamos mucho, Y es turro porque si nosotros no hubiéramos decidido armar la coalición y no estuviéramos en este lugar, no estuviéramos aquí tratando de hacer algo. Pero mucha gente no tiene la misma ayuda, no tiene la misma apertura después de un caso de violación, un caso de abuso sexual, y no tiene el mismo apoyo, entonces se quedan callados o no pueden hacer nada porque no saben cómo hacerlo. O sea, si yo no me hubiera topado a este grupo de gente, te juro que tampoco hubiera sabido qué hacer. O sea, decía, jamás voy a ir a la asamblea, jamás me imaginé ir a la asamblea, hablar con los fiscales, hablar con los directores de la Corte Constitucional, o sea, o emitir mensajes que tengan mucha más potencia que lo que yo simplemente puedo hacer en una computadora, porque lamentablemente en eso queda mucha gente, en comentarios en computadora, pero ahí. Es turno, porque yo creo que vivimos en un medio que realmente cree apoyar a la gente, pero creo que cree mucho más en acciones de la violencia. La violencia es nuestra cultura, loco. Y acá parece que no le interesa a nadie dejar que esta vaina siga violenta. Por esta calle nos metemos a la derecha. Sí, por favor. Porque es por este lado de acá que ahora se entra. Disculpe. Es así, loco. Y aparte, si hay asambleístas o políticos que quieran ayudar, es mucho más grande la cantidad de políticos que no. Hace poco votaron en la asamblea para que la Comisión de la Niñez sea permanente y la mayoría de asambleístas votó que no. Qué chucha, loco. O sea, ¿cómo es posible que nos hablen de que quieren ayudar a la niñez, que quieren hacer cambios verdaderos, pero realmente cuando es el momento de la acción, votan en contra, loco? Izquierda, ¿verdad? Sí, por favor. Pero bueno, algo hay que hacer aquí mientras estamos en este lugar. Lo que se pueda. Trabajar también en otros procesos de mediación. No atienden solamente delitos. Les he visto solucionar alimentos, he visto que dan apoyo educativo, pero ahí hay que construir una especialidad. Tal cual están los CPs ahorita, me parece que es muy difícil que tienen que articularse en el territorio y articularse el Sistema General de Protección de los Niños. Tal como están, no creo que los CP sean, digamos, en este momento un buen mecanismo, ¿no? Hay que fortalecerlo. Bueno, muchísimas gracias.
No, sí, por favor que sea puntual porque el pleno estaba previsto para las 9:30. Buenas tardes, buenos días compañeros, a todos compañeros y compañeros. Según lo que dice Sara, ¿qué vamos a hacer con el tema de reparación? ¿Quién atiende a las víctimas y a sus familias? El servicio integral que permita generar acciones de reparación, porque de lo contrario solo quedaría en papeles. Por otro lado, también en mi tema personal, hablando del tema de la iglesia, siento que hablamos mucho del tema eclesial, el abuso clerical, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros las víctimas? Yo considero, y en nombre de las demás víctimas del abuso clerical, que somos cadáveres judiciales. Porque aquí no vemos ningún miembro o alguna persona encargada de algún puesto dentro de la iglesia, o queramos articular con ellos para poder proteger a las víctimas. Hablamos con la fiscal general del Estado la semana pasada y ella me supo decir que estas denuncias tienen que ser personales. Es verdad, tienen que ser personales. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas en la educación? El Ministerio de Educación se hace cargo y hace un plan integral para poder resolverlo. Dentro de la iglesia, entonces, nadie nos va a ayudar. Eso es lo que quiero decir. ¿Quién de ustedes o quién se compromete o con quién tendríamos que hablar para poder resolver este tema del abuso clerical que es muy grande? Como les repito, no estamos en contra de la Iglesia Católica, estamos a favor de los niños, de los niños y adolescentes que somos víctimas y fuimos víctimas, porque parece que nadie nos está respondiendo. Venimos a hablar, pero ¿qué acciones tomamos en concreto con la Iglesia Católica? ¿Van a seguir suicidándose compañeros míos? ¿Van a seguir abusados? ¿Van a seguir estos sacerdotes libres en la calle? Muchas gracias. Bueno, yo creo que estos temas podríamos seguir debatiendo, analizando, de cada uno de los ministerios tiene sus competencias y tendríamos que seguir debatiendo sobre estos temas. Pero más bien yo sí quisiera pedir en cuanto a la inquietud que hace el señor Juan. Todo el mundo ofreció cambiar procedimientos, crear procedimientos, ajustarlos, meter más personal, poner más financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros ahora que estamos acompañando a la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea en la fiscalización de esas instituciones para ver si desde que dijeron que iban a hacer, que son ya más de un año, a lo que han hecho ahora, ¿cuánto han avanzado? Nos encontramos con nada, o sea, no se avanza. El Estado ecuatoriano no está cumpliendo con las víctimas de abuso sexual, niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, no está cumpliendo. Yo no sé qué se necesita hacer para que lo cumplan. Realmente llega a un punto en el cual esto es ya una desidia, una irresponsabilidad, o sea, no les importa. Entonces nosotros esa es una de nuestras principales tareas. Estamos reuniéndonos con varias de las instituciones y haciendo planes de trabajo con esas instituciones. O sea, no ha bastado con que tengan su plan de trabajo ya para la Comisión Ampetra, que dicho sea de paso ya se cerró en septiembre del año pasado. Por eso es que nosotros tomamos un poco la iniciativa de seguir adelante. Pero estamos haciendo planes de trabajo súper concretos con cada una de las instituciones, como para ayudarles, darnos de la mano y seguir avanzando poco a poco en la concreción de las medidas que tienen que hacer para ir evitando para ir previniendo y evitando este tipo de problemas. En el proceso creo que la apostasía simplemente consiste en que reunamos nuestro certificado de la fe de bautismo, a firmar la carta con los detalles exactos que pide la normativa de la Iglesia Católica y presentarla a la arquidiócesis corresponsable de cada ciudad. Y con esto, después de algún tiempo, ellos nos dicen en qué tiempo realmente, legalmente somos apóstatas. Se entendería como un proceso de desbautizar, ¿ok? Es básicamente eliminar todos tus datos del registro canónico que lleva la Iglesia de sus seguidores, por así decirlo. Particularmente es importante pensar cómo la Iglesia se está metiendo en nuestras vidas todo el tiempo, en las cosas que hacemos, en nuestra cama, en cómo pensamos, en la política. Firman tratos, ahora mismo firmaron un convenio con el actual presidente, con el actual gobierno, y están hablando a nombre de todos nosotros, de todas nosotras. Cuando yo me enteré de los casos que estuvimos con el Juan, palpando así directamente los casos de impunidad, de encubrimiento, donde sacerdotes han abusado
ayer leí un cálculo de 100.000 niños en los 7 casos más sonados, se calcula que son 100.000 niños víctimas de la institución católica. Y después cuando puedes toparte con esos niños, con esos jóvenes, claro, ahí pierde sentido esta idea de no importa si soy bautizado, pero no importa, eso está ahí, a nadie le hace daño. Y yo ahí sentí las ganas de salir de esa institución, o sea, yo no quería que de ninguna manera ni mi nombre ni mi vida estén asociados con una institución que habla de amor, pero a la larga encubre a agresores sexuales, a monstruos, ¿no? A gente que hace una cosa que en cualquier sociedad, en cualquier legislación le costaría la cárcel o la vida, pero que en el caso de la Iglesia Católica les mandan como castigo a descansar en el Vaticano, ¿no? Entonces realmente la gente cree que es algo a veces como un capricho, ¿no? Como que uno quiere salirse de ahí porque tiene el tiempo para perder, pero en realidad es un acto político importante en términos de que uno le dice no, y le dice no a una institución y además le da el ejemplo a la sociedad de que esto no es natural, no es que siempre ha sido así y siempre va a ser así y no pasa nada, sino yo creo que estamos dando un buen ejemplo para la sociedad. No, la principal base es que no nos queremos considerar partes dentro de una iglesia católica, una iglesia que no nos ha representado nunca, una iglesia que tampoco nos ha defendido y una iglesia de la cual no pedimos ser partícipes nunca. Más bien nuestros padres por tradición decidieron nos decidieron bautizar. Pero ¿cuál es la tradición? Tienes que bautizarlo porque si no va a estar en pecado, si se muere su alma se va al infierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ni la idea del bautizo ha sido una idea libre, fue una idea que es por miedo en realidad, no es por hacernos libres, es una idea que para no ser presos del pecado ni del demonio, pues simplemente nos pusieron ese sello. Yo les voy a contar algo muy personal por el cual yo decidí particularmente hacer la apostasía. Yo tengo un niño de 9 años y cuando mi niño tenía 7 años se fue a la iglesia con el papá. Yo soy separada, el papá es católico. Se fue a la iglesia y después regresó y me quedó viendo con los ojitos llenos de lágrimas y me dijo: mami, si yo cuando crezca decido amar a otro hombre, ¿tú vas a renunciar a ser mi madre? Y yo le quedé viendo y le dije: hablas tonteras, le dije, o sea, piensa para hablar, ¿por qué dices eso? Y me dijo: porque en la iglesia, la misa que mi papá me llevó, hablaron sobre la gente homosexual y dijeron que ellos no tienen derechos y que sus padres tienen que verlos como una aberración. Y le dije: mi amor, tienes 8 años, yo soy tu madre y tú cuando crezcas vas a amar a quien quieras amar. Si es un hombre o es una mujer, va a ser tu decisión y no por eso vas a dejar de ser mi hijo. Y si la iglesia piensa eso, pues yo soy tu mamá y pienso muy diferente que ellos. Por eso fue mi decisión totalmente de salir de la iglesia católica. El dogma y la eficiencia, el adoctrinamiento de la iglesia a través de las épocas históricas del Ecuador, muchos gobiernos vendidos al favor de la iglesia, el laicismo siendo un mal chiste, ¿ya? Todo esto ha llegado al machismo, que es uno de los mayor alimento, creo yo, de la supremacía de la iglesia. Estas ideas se han metido en la gente y lamentablemente, lo digo lamentablemente porque me encantaría que mi familia, que es mi sangre, tenga la capacidad de ver la imagen mayor, la imagen más grande. O sea, no es cuestión de que, porque estas son mis circunstancias, este es mi mundo, esto es lo que me han enseñado, ya esto es la realidad absoluta y es lo que se debería homologar para todos, ¿me entiendes? Eso es lo que me encantaría que ellos lleguen a entender de que no es así. ¿Por qué? Porque la religión se va en contra de la dignidad, muchas veces, de la dignidad humana. La iglesia se va en contra de la dignidad humana. Es como que, por ejemplo, tengo una amiga que es lesbiana. Yo le invito una vez a la casa de mis tíos por un evento, no sé qué, y era la espinilla del día, ¿no? La persona extraña. Entonces, como te das cuenta, no hay un dinamismo correcto. O sea, esa persona que acaba de ingresar a tu hogar es una persona tanto como tú. Tú no eres superior a ella, tú no eres mejor que ella y tú no estás en otro status quo en comparación a ella, solamente por seguir una religión, ni mucho menos una tendencia política. Bueno, como digo, para iniciar tienes que ir al lugar donde fuiste bautizado. Por ejemplo, en mi caso yo fui bautizado en Santa Elena, tengo que ir a Santa Elena a pedir mi fe de bautismo y ahí
cuando una vez que la tengo, solicito la carta, que tenemos el grupo de Apostasía Ecuador en Facebook, te puedes unir también, y encuentras la documentación, pones tu firma, pones tu nombre y la presentas en la arquidiócesis local en la que pertenezcas. Ahora, si tú vas a la iglesia donde fuiste bautizado y dicen que no tienen tu documento, en el caso, por ejemplo, yo fui en Santa Elena, estos documentos pasan a la arquidiócesis de Guayaquil. Llamé a la arquidiócesis de Guayaquil y me dijeron, si ellos no llegan a tener, nosotros podemos ayudarle, pero solo si es que usted se va a Santa Elena y de ahí viene para acá. O sea, me parece un poco ilógico por qué hacer todo ese trámite burocrático si ellos dicen que me pueden ayudar, ¿por qué no me pueden ayudar por completo? Digamos que tú quieras apostatar simplemente por el hecho que no quieres participar de la fe. Te unes con este grupo de gente que sabe de apostasía y te topas con realidades como la mía, como la de otros compañeros más, en otros casos de abuso, o también en casos de sacerdotes que se han lucrado de sus iglesias con el dinero de la misma. Estos sacerdotes que tienen BMWs, que tienen PlayStation en sus casas, o sea, y no es algo que yo solo simplemente lo estoy diciendo, es algo que yo realmente lo vi, lo presencié también. O sea, tenían sillones de dar masajes. Es una realidad que realmente lo que ellos profesan, la pobreza de Jesús, la humildad de Él, no es real.